chat. Deja de... Emitir todo. Bueno, chicos, ¿me escuchan bien? Levanten la mano. Perfecto. Bueno, vamos a retomar la charla. Cuando se conecte Marcela. Si ya estás conectada, Marcela, de vuelta. Y si no, hasta que se conecte la doctora Rotondaro, cualquiera que esté conectado y quiera comentar algo. Que pida la palabra por el chat. Chat. Ahí está. Perdón, Nacho, Sí. avisa que alguien tiene el micrófono encendido y se está acoplando. Bueno, por favor, silencien sus micrófonos. Bien, fantástico. Bueno, vamos a compartir la pantalla de vuelta. Esperen que se lenteció un poquito la cosa. Ahí vamos, ¿eh? Bien, acá estamos de vuelta. Con la pregunta. Bien, a ver, ¿qué protocolos de elección? Puse de elección obviamente con signo de interrogación porque hay tantos protocolos como pacientes, ¿no? Así que bueno, ¿quién quiere comentar respecto de esta pregunta? Más que nada experiencias, qué es lo que ha tenido, qué le ha resultado mejor desde su punto de vista. ¿Mm? ¿Alguien que quiera comentar, por favor, pida la palabra? ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto de los protocolos? Bien, Alejandro Graciano tiene la palabra. Ale, activa el micrófono. Mm. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Alejandro, habías pedido la palabra. Activa tu micrófono, por favor. Si no, te lo activo yo, decime. Está Ahí está. activado. No, ahí ¿Sí? se te activó. Listo, dale. No, una pregunta quería hacerle yo para compartir cuáles eran las experiencias que tenían ustedes. ¿A partir de qué frecuencia cardíaca ven que ya tienen necesidad de combinar dos drogas antiarrítmicas como para bajar la frecuencia en aquellos casos que, bueno, obviamente no hay esperanzas de una reversión de la fibrilación? Si alguno quiere compartirla. A ver, ya que estabas Marinés, que habías pedido, Marinés Morando, que habías pedido la palabra, te concedemos la palabra para que respondas en todo caso, o si no a la pregunta original. Dale.
activa el micrófono. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, perfecto. En realidad venía a la pregunta anterior que Sí. hablaba de protocolos en mitral y en dilatada, y la verdad que hay bibliografía que dice que lo que veníamos hablando, que una vez instaurada la fibrilación, como que ya el pronóstico es complejo y que como que hay trabajos que soportan que ya dejaría de ser importante la cardiopatía de base, como que ya están en una vía final común. Pero bueno, la realidad es que a todos, en un paciente que tiene una función sistólica muy deprimida, si bien, como decía Marcelo hace un rato, la realidad es que bajarle la frecuencia cardíaca va a redundar en una mejora de ese paciente, la realidad es que a todos nos da un poco de temor por ahí, no sé, utilizar un beta bloqueante o un bloqueante de los canales de calcio que empeore la función sistólica. Lo que pasa es que siempre es un poco difícil de cuantificar eso, porque yo instauro el tratamiento antiarrítmico y ese paciente disminuye su función sistólica. ¿Es por el antiarrítmico o es porque viene progresando su patología de base? En general son pacientes que ya vienen tomando mínimo 3 medicaciones. Es como, desde la clínica es difícil de establecer, ¿no? Sí. Muchas gracias, Marinés. ¿Alguien que quiera comentar respecto de alguna de estas dos preguntas? ¿Alguien más que no sea Orlando? Porque ya comentaste 2 veces, Orlando. Deja lugar al resto, por favor. Chicos, ¿alguno que quiera comentar? Bueno, le damos la palabra al doctor Marcelo Echevarría. Marce, adelante. Activa tu micrófono, por favor. Ahí creo que está activado. Bueno, un poco retomando la pregunta de Ale, yo creo que el planteo en general, por lo menos en nuestra experiencia, sacando la parte de urgencias, que ya hablamos que tiene un manejo especial, y como decía Sandra, depende muchísimas veces de lo que hay disponible, más de lo que nos gustaría elegir. La mayoría de los perros que tienen una fibrilación atrial presentan una descompensación abrupta, o sea, venían con una determinada hemodinamia y empeoran. De hecho, muchos lo manifiestan con ascites y un cuadro derecho. En esos casos, nosotros, y sumo otro tema, otra dificultad diagnóstica, cuando tienen estas frecuencias cardíacas tan altas, muchas veces tienen una disfunción sistólica y, como decía Inés, nosotros nos encontramos con la inquietud de saber si es un problema de contractilidad primario o si es solamente el efecto de una frecuencia cardíaca tan rápida. Nosotros por eso lo que tratamos de hacer es, como primera droga, utilizamos la digoxina. Tratamos, obviamente, esto sumado a todo otro protocolo para la insuficiencia cardíaca. Ir evaluando al paciente en los próximos días. Muchas veces lo evalúa el clínico con la frecuencia cardíaca porque a veces no da para que uno lo vea tan seguido. Y Ale planteaba un tema muy interesante que era a partir de qué frecuencia nosotros vemos que necesitamos combinar drogas o no. Yo más que una frecuencia de referencia tomo la respuesta clínica del paciente a la droga que le di antes. En general nosotros empezamos con digoxina. A la semana, si tenemos que optar por aumentar la dosis de dioxina, en vez de aumentar la dosis de dioxina, que solemos usar dosis bajas, le agregamos alguna otra droga. En este momento lo que estamos utilizando es diltiazem. Antiguamente, ustedes se acordarán que utilizábamos atenolol, después usamos propanolol, lo dábamos cada 8 horas, después pudimos usar el bisoprolol. Cada vez encontramos opciones que producían una depresión sistólica menor. A mí me parece que del punto original, donde el paciente tiene una disfunción sistólica por la frecuencia cardíaca alta, a la segunda consulta, en la cual ya generalmente nos sacamos la duda si era, por ejemplo, una insuficiencia mitral en un paciente grande o una cardiomiopatía dilatada, y ahí retomamos otras vías terapéuticas para el resto de la patología. En esa segunda visita a la semana, en general, nosotros agregamos diltiazem.
y con eso en general logramos un control de la frecuencia bastante razonable en términos de respuesta clínica. Después, obviamente, habrán pacientes que serán un poco más exigentes, que cuestan más tiempo, o que hay que ir combinándolo, pero básicamente la combinación de drogas y el consenso en algún momento lo hace referencia a la digoxina particularmente, que el efecto de la combinación de la digoxina con otras drogas tiene mucho mejor efecto que la monoterapia. Y esto en general, y por ahí con un vicio de anestesiólogo, en general combinar drogas con mecanismos de acción distintos nos permiten usar dosis mucho menores y evitar los efectos tóxicos de cada droga por separada. Entonces, un poco el planteo para nosotros es ese, o sea, más que una frecuencia, la respuesta clínica. En general, incluso en la emergencia, uno ve que pacientes que tienen una frecuencia de 300 la bajan a 180 y ya se observa un cambio notorio en la depresión del paciente. Yo creo que más o menos por ese valor está el valor de respuesta positiva, pero obviamente tratamos de mantenerlo lo más cercano a una frecuencia cardíaca normal que permita toda la hemodinamia como nosotros buscamos. Muchas gracias, Marcelo. Le doy la palabra a Beatriz Di Tolio. Activa tu micrófono, por favor. Hola, Betty, ¿cómo te va? Hola, hola, Sí, te escuchamos. ¿escucha? Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, unas palabras nada más en cuanto al uso de, un poco concordando con Marcelo, el uso de la dioxina y sobre todo en esos casos en donde tenemos dudas de que la frecuencia cardíaca alta es la responsable o no sabemos si es la responsable de la disfunción sistólica. Sí, concuerdo con él en empezar con dioxina y no sé si lo han comentado porque en un momento se cortó la charla, pero también podemos llegar a usar lo que se usaba anteriormente, más frecuentemente, que era la dosis de carga de dioxina. Es decir, usar una dosis más alta durante las primeras 24 horas, que generalmente es la dosis de mantenimiento del doble, y a partir de ahí, digamos, poder evitar el uso de beta bloqueantes o de bloqueantes cálcicos que puedan hacernos pensar en que podemos reducir aún más la función sistólica. Y en 48 o 72 horas volver a reevaluarlo. Si sigue alta la frecuencia cardíaca, bueno, ahí quizás agregar alguna de estas dos terapéuticas, ¿sí? Un diltiazem o un beta bloqueante o una miodarona. Nada, eso era particularmente hablar o mencionar el tema de la dioxina y la dosis de carga que se podría llegar a usar en esos casos, sobre todo que dudamos, en donde por el tema de la disfunción sistólica. Muchas gracias, Beatriz. Respecto de lo que dijiste, la dosis de carga, lo aclaramos por las dudas, estamos hablando de lo que es el protocolo de digitalización rápida, ¿sí? Recuerden, sobre todo para algunos que quizás no están tan familiarizados con el término, que se suele utilizar en pacientes con fibrilaciones atriales de muy alta frecuencia, como para hacer una disminución de la frecuencia cardíaca más rápida. Muy bien. Dentro de estas tres preguntas, fíjense que acá está pacientes con fibrilación atrial primaria. ¿Tenemos que tener algunas diferencias o puntos particulares a tener en cuenta en estos pacientes? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? Si no, alguien que quiera opinar respecto de las otras preguntas o algo en particular, alguna otra pregunta, algún interrogante que se le haya ocurrido y que quiera comentarlo, ningún problema. Tenemos bastante tiempo o el que quieran estar. Así que
Bueno, le damos la palabra a Sebastián González. Abrí tu micrófono, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo te va? Yo quería comentar algo un poco de las drogas. Como bien decía Marcelo y Beatriz, básicamente tenemos 3 drogas que son las que más utilizamos, que son la dioxina, el diltiazem y la amiodarona. En mi particular experiencia tengo muy buen uso de la, digamos, experiencia con la dioxina y con el diltiazem. Y es un punto controvertido que da a discutir si realmente siempre el diltiazem va a empeorar la función sistólica o la va a mejorar, que es el punto que por ahí tenemos que ver, ya que en los pacientes de FA de alta frecuencia, al estar tan corto el tiempo de diástole, obviamente cae siempre la función sistólica, por lo cual si controlamos la frecuencia cardíaca vamos a mejorar el volumen sistólico notoriamente en ese paciente, por lo cual muchos pacientes que reciben por ejemplo, diltiazem, mejoran la función sistólica, por lo cual en eso no es que siempre vamos a tener problemas con los pacientes que tienen una dilatada y que usemos bloqueantes de los canales de calcio. La dioxina es una muy buena opción, el problema es que esos pacientes deben titularse con respecto a las concentraciones de dioxina y eso no lo vemos que se haga frecuentemente, por lo cual si yo voy a digitalizar al paciente, debería medir la dioxina en sangre a partir de las 72 horas, eso es lo que yo hago cuando uso dioxina. Y tener el problema de la intoxicación digitálica en pacientes que tienen una hiperazotemia prerrenal habitualmente es una complicación si uno no puede hacer el seguimiento adecuadamente. Con respecto a la amiodarona, yo discrepo mucho con Orlando siempre sobre los beneficios de la amiodarona, ya que no logro controlar la frecuencia cardíaca en la CFA de alta respuesta, por lo cual no me da buenos resultados el uso de la amiodarona. Por eso prefiero el diltiazem. Y también lo prefiero en los casos de una FA descompensada, ¿sí? Con una urgencia, con signos de gasto bajo del paciente. En esos casos utilizo también el diltiazem en forma endovenosa. Y la otra pregunta que me gustaría agregar a este esquema es si los pacientes con FA les parece que hay que antiagregarlos o anticoagularlos. Esa sería una buena también controversia sobre si estos pacientes realmente necesitan un antiagregante plaquetario o una terapia de anticoagulación. Me parece que es un tema que da para mucha discusión y también replantearse si estos pacientes, digamos, no pueden tener una mejor calidad de vida si uno puede antiagregarlos también, porque está descrito que generan también trombosis, no en la medida que lo hacen las personas, los humanos, pero sí lo generan los animales. Entonces, ¿antiagregamos estos pacientes o no los antiagregamos? ¿Qué les parece? Les dejo abierta esa pregunta también por si lo quieren discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, partiendo de la pregunta del doctor González, ¿alguien que la quiera responder o que quiera comentar al respecto? Le damos la palabra a Javier Barrios. Bueno, hablo yo para cortar el hielo. Una acotación a lo que preguntó Alejandro, que él debe tener ya, él lo tira como un elemento para discutir entre todos, el planteo de a qué frecuencia cardíaca nos interesa llegar, ¿sí? Por supuesto, comparto todo lo que hemos dicho, de función sistólica deteriorada por la alta frecuencia, eso ya lo hemos visto en nuestras prácticas, pero en realidad si uno tuviera que tener como, por lo menos mi idea de un planteo, de decir a qué frecuencia quiero llegar, y yo quiero llegar a frecuencias cardíacas normales. O sea, el objetivo mío es plantearme dentro del rango de la normalidad para la especie. Eso sería lo que yo busco. Si tengo un perro con 250 de frecuencia, voy a querer llegar a valores menores de 160, 150, 170, depende del tamaño del animal. Y lo otro que comentó Sebastián, que es muy interesante, yo no tengo experiencia en
trombosis en perros por fibrilación atrial, pero sí abro el gran interrogante para las trombosis en gatos con fibrilación atrial. Así que eso me parece que ahí sí, en una especie que tiende a coagular tan fácilmente, tenemos que considerarlo como parte del tratamiento. Los gatos que estén fibrilando, considerarla anticoagular. Bueno, lo dejo. Gracias, muchas gracias, Javier. Le damos la palabra a Ivana Tassano. Bienvenida, Ivana. Activa tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco para acotar con respecto a todo este tema, lo que yo generalmente hago para el caso de las fibrilaciones es empezar con amiodarona en dosis de 10 miligramos kilo, que después la voy bajando, y eso me ha dado resultado. Con la dioxina a veces lo combino, pero tengo problemas a veces, como no puedo titular, entonces a veces lo que ocurre es que llego a dosis en cuales los animalitos me dejan de comer o empiezan a vomitar, o sea, la dosis tóxica está muy cerca de la dosis terapéutica, entonces trato de no usarla. La amiodarona a mí me ha dado buen resultado y es la droga de elección. Y en cuanto al tema del uso de anticoagulantes, no lo dudarían los gatos, sobre todo si se ve humo en la ecocardio. Y en los perros nunca tuve un caso de trombosis, por lo menos que pudiera diagnosticar. No sé si hay estudios sobre eso, si realmente está comprobado de que hay casos. Y lo otro es que fibrilación auricular sin una base de enfermedad cardíaca no he visto. O sea, siempre tengo una valvulopatía o pienso que hay una miocardiopatía atrás. En mi caso no he visto arritmias de origen primario, menos fibrilación en los perros. Era eso. Muchas gracias, Ivana. Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo más? No importa si es de las preguntas o no, ya estamos en panorama abierto, así que el que quiera comentar, o la que, o lo que, o le que, no hay ningún problema. Pueden comentar, piden la palabra. Bueno, Orlando, te damos la palabra. Le damos la palabra al doctor Orlando Busano. Abrí el micrófono, por favor. Ahí me escuchan. Perfecto, Orlando. La última vez, no hablo más, ¿eh? Dale, dale. No, para contestarle un poco a la doctora que recién habló, que me olvidé el nombre. Ivana Pero Tassano. Exacto, sí existen fibrilaciones primarias. De hecho, yo he visto fibrilaciones sin ningún tipo de cambio estructural, ni patología valvular, ni miocárdica. Y es más, he tenido 2 casos de fibrilaciones de origen vagal en Rottweiler por problemas digestivos. Solucionados los problemas digestivos sin tratamiento, remitió solo a la fibrilación. ¿Mira? Eso es lo que quería acotar. Gracias. Gracias, Orlando. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, David Fernando, activa tu micrófono. Bueno, pues digo también lo mismo la última vez que participo. Lo que se leía en el consenso, bueno, lo que sí era importante, bueno, que se conoce que es en los gatos que son los pacientes que tienden a realizar tromboembolismo. Ahí decía algo importante, que aparte de que si tiene dilatación atrial, pero no existen, por ejemplo, los que se vean trombos en las cavidades, o la presencia de placas aórticas, o que se vean las presencias de humo, como decía la doctora, había que hacer un parámetro ecocardiográfico que es la velocidad de vaciamiento del apéndice auricular. Si estaba menor a 20, pues ya consideraba una medida para anticoagular. Es lo que tengo por aportar. Sí, en realidad, bueno, yo te puedo responder, en realidad es menor a 25 centímetros por segundo la velocidad que se toma de parámetro. Más de 25 centímetros por segundo se habla de riesgo bajo, debajo de 25 centímetros por segundo, riesgo alto de trombosis. Le damos la palabra a la doctora Marcela Rotondaro. Marcela, por favor, activa tu micrófono.
A ver, Marcela. Marcela, ¿estás ahí? Sí, Ah, bien, dale. Marcela. hola. Marcela. A ver. Marcela, ¿estás? Me parece que se te desactivó el micrófono. Me parece. Bueno, vamos a darle A ver, mientras. Ahí estás, Marcela. ¿me escuchás ahí? Sí, ahí ¿Me te escucho, escuchás? dale. Dale, dale. Ah, genial. No sé qué toqué. No hay Bueno, problema. ya me olvidé lo que iba a decir. No, que estoy de acuerdo con Orbu en cuanto a las fibrilaciones auriculares secundarias. En el caso de, por lo menos las que yo he visto, y las he visto en varios perros, por lo menos 2 o 3 perros con dilatación de estómago, que no solamente producen arritmias ventriculares, sino que he visto fibrilaciones auriculares que al resolver su problema primario, etcétera, etcétera, han resuelto sin ningún tipo de tratamiento, y solamente con la situación de mejorar su cuadro clínico primario. Y con respecto a las trombosis, un poco que ya sabemos que sí, que los gatos tienen como una tendencia fisiopatológicamente a formar los trombos, y que los perros en sí no sabemos si los forman, quizás también tenemos que aprender a ver dónde lo buscamos, ¿no es cierto? O sea, quizás con todo el grado de insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular que descompensa al paciente, probablemente produce trombos a nivel renal o trombos a nivel del sistema nervioso que no lo estamos pudiendo evaluar, o quizás paralelamente estamos teniendo pacientes seniles y también producen ACV por su propio problema senil y no por los trombos que haya generado la fibrilación auricular. Entonces sería bueno abrir un poquito la investigación en el protocolo a usar y qué investigaríamos para evaluar la presencia de trombos y si eso podría mejorar la sobrevida del paciente que presenta la fibrilación auricular. Bueno, era eso lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, le damos la palabra a Ana Paula Prados. Por favor, activa tu micrófono. Hola, Paula. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo te va? Bueno, yo en realidad quería hacer una pregunta a Orbu, que comentó con estos casos de los Rottweilers con problemas digestivos y fibrilación atrial que remitió, si eran sintomáticos respecto a la fibrilación o si fue un hallazgo en el examen clínico que derivó la consulta con él, o sea, si tenían sintomatología por la fibrilación. Esa era nomás la pregunta. Bueno, gracias, Paula. Bueno, Orlando, si querés comentar brevemente respecto de la pregunta que hizo Ana Paula Prados, te doy el micrófono, dale. ¿Cómo estás? Hola, hola Paulita, ¿cómo te va? Bueno, escúchame, no tenían sintomatología. La fibrilación fue hallazgo en el prequirúrgico para resolver la torsión, ¿sí? Como siguió en control permanente, postquirúrgico, ¿sí? Era un tema que a mí me interesaba, seguimos haciendo controles por monitoreo y vimos que la fibrilación solamente desapareció, solita, sin tratamiento. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Orlando. Le damos la palabra al doctor Osvaldo Casalonga. Osvaldo, activa tu micrófono, por favor. Gracias, Nacho. De nada, buenas noches. Si hago confuso, porque es la primera vez que hago esto. Quería comentar una situación con respecto a la fibrilación aguda, que me ha pasado y he observado en algunos perros que realmente están en entrenamiento. En humanos, los pacientes entrenados
tienen mayor posibilidad de tener fibrilación atrial espontánea. Y este caso era un perro entrenado, un gran danés, dilatado, lo anestesié con drogas analgésicas específicas por goteo, remifentanilo, Marcelo le va a gustar eso, y le pedí que al terminar la cirugía, en ritmo sinusal toda la anestesia, le dieran una captura de tramadol. En internación olvidaron eso, lo fui a ver a la hora y el paciente estaba fibrilado. Tratamiento con eso fue lidocaína en goteo. Se revirtió la fibrilación. Como un comentario de algunos trabajos que hablan de la lidocaína en la parte de la fibrilación. Esa es la parte aguda. Y con respecto a otros pacientes que están entrenados y tienen posibilidades de fibrilación, me tocó otro gran danés, que la dueña era de un centro de ejercicio, y que el perro era hipotiroideo, y tuvo una fibrilación espontánea, un gran danés. O sea, estos pacientes, las causas, los dos se revirtieron, el segundo con amiodarona y el primero se revirtió con la lidocaína. Es un comentario. Y con respecto a cuándo dejo o cuándo bajo la amiodarona, que es la droga para mí de elección, estoy viendo ahora una situación en el electro, el QT corregido. El QT corregido me va a dar una idea, o a futuro me lo preguntan y se los digo, si yo puedo disminuir la dosis a pesar de que baja la frecuencia cardíaca. Un QT corregido de 270, 300 milisegundos, yo he visto que han tenido con amiodarona casi 400 milisegundos, en los cuales tuve que bajar la dosis. Pero eso no son casos, son 2 o 3 casos así aislados. Eso le va a gustar a Orlando, esas cosas. Nada más, un comentario. Hasta ahora me pareció todo correcto, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Le damos la palabra de vuelta a Andrés Cruz. Activa tu micrófono, por favor. No, bueno, básicamente fue casi la misma pregunta que le hicieron a Orbo ahorita con respecto a lo de cuál era el mecanismo por el cual, que es lo mismo que preguntaba Cristian, ¿cuál es la causa electrofisiológica de por qué se desencadena esa fibrilación atrial en esas circunstancias? Básicamente sería esa la pregunta que yo le quería hacer a él, pero como el mecanismo. El mecanismo por el sobretono vagal, decís. Sí, o sea, pero de específico de fibrilación atrial. Uh-huh. Bueno, Orlando, ¿tenés algo para comentar al respecto? Que sea relativamente cortito. ¿Cómo andas, Andrés? Mira, hay muchas teorías. La más práctica es algo que expuso Kummel, que fue un investigador. Kummel decía que todo se basaba en un triángulo en donde estaban los mecanismos arritmogénicos gatillados, el sustrato anatómico y los moduladores electrofisiológicos. Los moduladores, en este caso, sistema nervioso simpático, parasimpático. La activación parasimpática sobre los nodos y sobre las células de la musculatura atrial, acordate que toda la musculatura atrial recibe inervación parasimpática, cambia las propiedades eléctricas de la célula individual, del cardiomiocito. Cambiar esas propiedades eléctricas significa que los movimientos iónicos a través de la membrana son distintos y eso te lleva a generación de gatillos y pospotenciales. Esos son los que van a disparar los focos de fibrilación. Es muy complejo el tema. Hay capítulos muy buenos en un libro de electrofisiología que se llama Jalif. Ahí podés leer, tenés como 5 capítulos de fibrilación de atrios, de rotores y de vórtex y de montones de cosas. Léelo, está en inglés, léelo con detenimiento. Si te gusta el tema, te va a encantar. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Orlando, por la respuesta. Tenemos unos 2 o 3 minutitos para algún comentario. Alguien que no haya comentado dentro de los que están participando, por favor, si quieren comentar, tenemos unos 2 o 3 minutitos más para comentar y después cerramos.
¿Alguien que quiera comentar algo más? Muy bien. Le damos la palabra a la doctora Garay. ¿Puede ser? Active su micrófono, no hay problema. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo andas, Estefanía? Muy bien, buenas a todos. A unos que no veo hace mucho. En realidad quería hacer más un comentario respecto al tema de la fibrilación atrial, y ya que venía a tema, simplemente, como dijeron muchos, son pacientes que normalmente ya vienen con mucha medicación atrás, y me ha pasado a mí, en mi menor experiencia, muchos aquí presentes, que a veces han mejorado clínicamente de manera significativa, pero tal vez a nivel ecocardiográfico y electro las mejorías no son tan significativas. De hecho, a veces tengo corazones que honestamente no sé cómo viven, porque no contraen directamente, y están fibrilados, y con frecuencias de 180, 200. Sin embargo, a veces he tomado la decisión de no seguir agregando medicación si el paciente clínicamente mejora, justamente porque a veces a la gente se le cuesta económico, o le cuesta darle la medicación, o porque el perro le escupe, porque lo que fuera. Y a veces no sé si esa decisión es correcta o no, en cuanto me refiero de que si lo viera otro colega dijera, che, acá habría que haberle agregado más medicación. Pero bueno, lo tomo en consideración. Me gustaría saber si alguien opina sobre esto al respecto. Yo muchas veces he decidido basarme en la clínica, como ha dicho Marcelo, y no seguir agregando medicación, a pesar de que no noto tantos cambios de manera, vamos a decir, en los estudios. Y me gustaría saber si otros hacen lo mismo o siguen agregando medicación hasta que ven cambios significativos en los estudios. Muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Bueno, ¿alguien que quiera comentar en un minutito rápido lo que preguntó ella? Cardio. No, me estoy escuchando. Marinés, dale. Ivana, silencia tu micrófono, por favor. ¿Qué haces, Steffi? Nos queda poquito tiempo de conexión, así que voy a tratar de ser breve. Mira, la literatura de humanos habla como que más bien hay que hacer un control estricto de la frecuencia en cuanto a estudios, en cuanto a tiempo de supervivencia en humanos. Si hay cardiopatía de base, recomiendan un control estricto porque en teoría cambia mucho la expectativa, el mean survival time. Yo honestamente no sé si tuve pacientes con 200 de frecuencia cardíaca que clínicamente estén bien. En general como que no controlan la tos, no controlan las CITES, pero es mi experiencia que como la tuya tampoco es tan larga. Pero por lo menos de literatura el dato que medio tengo es ese. Bueno. Sí son como más flexibles si no hay cardiopatía de base severa. Ahí como que son más flexibles. Bueno, muchas gracias, Marinés, por la respuesta. Bueno, vamos cerrando. Les quiero agradecer a todos por la muy buena predisposición, por haber hecho, la verdad que me pareció que salió un debate muy, muy bueno, muy rico, muy enriquecedor, muy positivo. Y bueno, de vuelta agradecerles a todos. Si Dios quiere vamos a tener más charlas de estas, obviamente de todos temas referidos a la cardiología. Les mando un saludo grande, nos estaremos viendo y después estaremos compartiendo la grabación para el que se haya perdido alguna parte. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias.